Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Ya, buenos días. Bien, vamos a comenzar nuestra clase. Lo último que estábamos haciendo era algunos ejercicios de vectores. Yo le subí una guía al aula y vamos a resolver algunos problemas de esa guía. ¿Dónde está esto? No, acá. Bien, vamos a resolver este primer problema. Dice que la figura muestra las tres fuerzas F1, F2, F3. Allá es la resultante, su magnitud y su dirección. Entonces acá lo que tenemos es el eje X, el eje Y, y hay tres fuerzas, la F1, con un tamaño, un porte, un módulo de 10 kilopondios. Pero esos kilopondios los vamos a expresar en Newton, ¿ya? Y hace un ángulo de 60 grados. Una fuerza F2 que apunta en sentido contrario al eje de la X, que tiene una magnitud de 5 newton, y una tercera fuerza F3, ¿cierto?, que tiene una magnitud de módulo de 8 newton, haciendo un ángulo de 75 grados respecto de la horizontal. Entonces, este dibujo yo lo voy a llevar a copiar y lo voy a llevar al Paint para tenerlo ahí. Entonces, como ya he trabajado este ejercicio con los paralelos 1 y 2, lo que hago aquí, esa fuerza que estoy indicando acá, se descompone en esa fuerza que está en rojito ahí, que le llamamos F1 coseno de 60 grados porque es adyacente. De igual manera, ese ángulo que está aquí de 60 grados se repite aquí arriba, ángulo alterno externo. Y por lo tanto ahora esa componente que está ahí le llamamos F1 seno de 60 grados porque es opuesta al ángulo. Entonces lo descompongo en una componente horizontal y una componente vertical, que lo mismo sería aquí una componente vertical más una componente horizontal. La fuerza F2 solamente tiene una sola componente porque el ángulo que proyecta respecto al eje X vale 0. Es un vector paralelo al eje de la X y es negativa. En cambio, la fuerza F3 sostiene un ángulo de 75 grados respecto al eje X y ese ángulo se repite aquí en cuestión. Así que esas dos componentes las vamos a
esa es F3. Esa componente que está ahí, la horizontal, la llamaremos F3 coseno de 75 grados. Y esta que está aquí, la vertical, la vamos a llamar F3 seno de 75 grados. Ahí. Entonces tenemos la componente horizontal que le llamamos F3 coseno 75 y la otra F3 seno de 75 grados. Entonces lo que tengo que hacer ahora es encontrar todas las componentes que están a lo largo del eje X. Y las componentes que están a lo largo del eje X son la que está en rojo, la que estoy indicando aquí, esa es la que está en rojo, F1 coseno 60 grados, y la que está aquí también, ¿no es cierto?, la otra horizontal que se llama F3 coseno 75 grados. Las dos se suman y esta otra será la negativa. Igual cosa en la vertical, ¿cuánta tenemos? Tenemos una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora a partir de eso, vamos a descomponer el vector F, F1. Y eso lo tenemos hecho acá. Aquí está. El F1 lo proyecto como F1 coseno 60 grados, que es esa componente, más F1 seno 60 grados, que es la proyección vertical hacia arriba. Y ambas son positivas. ¿Por qué razón? Porque ambas se encuentran tanto en el eje X como en el eje de las Y. Entonces descompuse la F como F1 coseno 60 grados más F1 seno 60 grados. Porque esta componente, ¿cierto?, es opuesto al ángulo que estoy haciendo referencia, y esta es adyacente al ángulo que estoy haciendo referencia, y eso es de acuerdo a la definición. Recuerda que el coseno es cateto adyacente partido por la hipotenusa, y la otra, ¿cierto?, es seno de 60 grados, es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces ahí tenemos los dos valores, ambos positivos. Reemplazamos los valores. F1 vale 10 por coseno 60 más 10 por el seno de 60 grados. Y eso dan algunos valores. Entonces yo quiero que usted me ayude y me calcule eso, por favor. Otra persona podrá calcular esto que está aquí. A ver cuánto les da. ¿Alguien lo dice ya, no? Profe, Sí, profe, ¿cómo sí. se saca eso? O sea, ¿cómo se escribe en la calculadora? Ya, pero ¿usted tiene la calculadora ahí? ¿La tiene a mano ahí? Sí, Ya, entonces coloque 10 sí, por... ya. Ya, ubicó una tecla que se llama cos. ¿Cómo? ¿10 por? Hay una tecla, ubicó una tecla que se llama cos. ¿Lo ubica o no? Sí. Ya, al lado dice sin y después al lado dice tan. Ojo Ujú, con eso porque los vamos a ocupar, por eso le estoy indicando, ¿ya? Y entonces ahora coloque 10 por cos, apriete cos. ya, Y ahora coloque 60. ya, Ya, ahora ejecute. Ponga igual. ya. ¿Cuánto le quedó? Me quedo en 5,877 y un número, Ya, como el entonces largo. ahí tenemos un problema, ¿ves?
Y ese problema se puede encontrar usted para la prueba o para el trabajo. Borre todo. Le voy a explicar por qué le da distinto. Mire su calculadora. Arriba en la pantalla debería aparecer una letra D. ¿Qué le Me aparece a sale usted? M. ¿Ah? M. M en la memoria, pero debería aparecer otra letra. Una R, una G. Una G. ¿Ah? Una G. Ya, entonces usted la tenía en otro sistema, en grados. Yo necesito que usted la ponga en D, en degree. Entonces para eso vaya a mode y presione las veces que sea necesaria para llegar a esto, Ya. mire. No sé si ve la pantalla. ¿Ve la pantalla ahí? Ah, sí. Ya dice DEC 1, RAD 2 y grado 3. Entonces usted la quiere en el sistema DECO, ¿no? Entonces presione 1. Presionó Ya. 1 y ahí ahora la letra le cambió, ¿no? AD. Bien, entonces ahora usted le está indicando a su calculadora que va a trabajar con el sistema degree. Usted la tenía en grados, por eso que le dio un número distinto. Entonces ahora vaya y haga lo mismo, coloque 10 por coseno de 60. Ahí me dio 5. Listo, ¿ve? ¿Esas cosas se le habían enseñado alguna vez? No. No, pues, ¿ve? Por eso que la prueba yo la tuve que retrasar, porque uno evaluando los diferentes paralelos hay gente que no sabía hacer este tipo de cosas. Entonces, si yo te doy un problema hacer una prueba, me iban a hacer cosas incorrectas, entonces yo tengo que ver que la gente vaya haciendo las cosas que corresponden. Pensé que esas cosas las sabían hacer. Y lo más probable es que muchos de ustedes nunca vieron trigonometría en los colegios. Entonces hay varios detalles. Los Gracias, profesores profe. de, los profesores de matemática, disculpe que le diga, los profesores de matemática, mis colegas, piensan que la calculadora no existe. Y sí existe para los físicos, para el químico. Listo. Entonces, cuando usted preste su calculadora, tenga cuidado con que se la devuelvan en otro sistema. O si alguien la va a ocupar en su casa. También todo esto que estoy hablando es para las 6 personas que me están escuchando, porque habemos 7 conmigo. Entonces, todos esos pequeños detalles no le permiten llegar al lugar que corresponde. Entonces, ahora haga esto, mire. Ahí coloque 10 por el seno de 60. S me dio 8.66. Listo, ahí estamos, ¿ves? Qué fácil. Pero ya aprendió que tiene que tener su calculadora en el sistema DECO, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Listo, y ahí estamos. Entonces ahora, a ese vector, ¿cómo yo ratifico? Porque estas han sido preguntas que han ido surgiendo en los paralelos. Yo hice un cálculo numérico, ¿verdad? Y dije que el F1 yo lo podía descomponer de esa manera. Y yo reemplacé. Entonces una manera de ver si estoy bien guiado es que a ese número que está ahí, a ese vector, le vamos a calcular su magnitud o módulo. ¿Cómo se hace esto? Mire por favor. ¿Me van siguiendo? Coloquen raíz y hay dos paréntesis curvos de ese tipo de cosas. Ese. Presiónenlo 2 veces. Una cosa es como yo lo escribo en la pantalla, otra cosa es como yo la ejecuto en la calculadora. ¿Listo? Ahora coloque 5, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, coloque x cuadrado, sume, abre paréntesis, 8.66, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, x cuadrado, y vuelva a cerrar paréntesis. Y ahora ejecute. ¿Cuánto le quedó? 9.999. Perfecto, señorita. Y eso es aproximadamente igual ¿a cuánto? 10 A newton. 10. Entonces, fíjese bien el problema que a mí me dijeron. Me dijeron que este vector tenía un tamaño de 10, ¿verdad? El porte o el módulo, y nosotros lo ratificamos. Porque ¿qué hicimos nosotros? Lo descompusimos, ese 10 lo descompusimos, ¿cierto? O digamos, lo dividimos en una componente horizontal y una vertical. De tal manera, Pitágoras, este número al cuadrado, 5 al cuadrado,
más 8,66 al cuadrado te da aproximadamente 10 al cuadrado. Es decir, estamos ok. Nuestra descomposición vectorial es correcta. 999 usted lo aproxima a 10. ¿Ya? ¿Le va quedando claro? Sí, profe. Listo, vamos con el F2. El F2 está acá. ¿Cuántas componentes tiene? Una sola. ¿Por qué razón? Porque es paralelo. No tiene ángulo, no sostiene ángulo como este, que tiene 1,60 y 1,75. El ángulo es 0 grados. Ponga ahí en su calculadora coseno de 0. ¿Cuánto le dio? Me da 1. Listo. Ponga ahora seno de 0. Seno de 0. 0. 0. Entonces el ángulo que sostiene vale 0 grados. Entonces los componemos de la siguiente manera. F2 es F2 coseno de 0 grados. ¿Y hacia dónde apunta? Hacia el lado negativo, ¿no? Menos I. Más F2 seno de 0 grados por J, porque seno de 0 te queda 0. Entonces te queda ahora 5, porque este vale 5, por 1. 5 por 1 te queda 5, y ese signo negativo lo antepongo adelante, ahí. Menos 5. Y 0 por algo te queda 0. Y ahí están entonces las componentes del vector. F2. ¿Qué son esas? ¿Listo? Vamos ahora con las componentes del F3. El F3 está compuesto por F coseno de 75 adyacente y F seno de 75 opuesto. Ahí está, F3 coseno de 75 positivo porque apunta hacia la derecha, más el F3 seno de 75 porque apunta hacia abajo. Reemplazamos los valores. 8 por el coseno de 75, y ese signo negativo para el segundo lo antepuse acá. Más por menos te queda menos. 8 por el seno de 75. Entonces yo quiero ahora que ustedes me calculen eso. 8 por el coseno de 75. ¿Cuánto les queda? 2.07. Perfecto, señorita, ahí está, ¿ves? Mire. Y ahora hágame ese cálculo. $7.72. Perfecto, y es negativo. ¿Cómo usted puede saber si eso está bien? La descomposición le calcula la magnitud de un módulo, ¿no? A ver, ¿lo puede hacer solita? Hágalo como lo hicimos aquí arriba. Ahí. La voy guiando. Coloque raíz, 2 paréntesis curvo de entrada, 2,07, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, más, abre paréntesis. Acá no es necesario colocar el negativo porque todo número negativo al cuadrado es positivo, ¿de acuerdo? Coloque 7,72, cierre paréntesis, eleva al cuadrado y coloque otro paréntesis. ¿Cuánto le quedó eso? 7.99. Perfecto, señorita. ¿Y eso es aproximadamente igual a cuánto? A 8. ¿Y cuánto vale el tamaño de este vector? Ahí está, ¿eh? ¿Cuánto vale? 8. Entonces, significa que usted lo que hizo acá, lo que calculó, estamos correctos. Entonces, esto es lo problemático de hacer la descomposición vectorial. Y luego nos piden la resultante. ¿Qué significa la resultante? La suma de los vectores. Entonces yo coloco el primer vector, este es el F1, este es el vector F2 y este es el vector F3. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que sumar aquellos números que tienen iguales letras. La I con la I, ahí tengo que sumar 5i menos 5i más 2,07i. ¿Cuánto le queda eso? Este es positivo o negativo. 2,07. Listo, perfecto, ahí está. Y ahora tiene que sumar
Ahí sumamos la espera con la espera y ahora vamos a sumar la manzana con las manzanas. J, J y J. ¿Cuánto le queda? $0.94. Ahí está. Y ahí me pedía, ¿no es cierto? Esa es la resultante vectorial. Pero nos piden allá su magnitud y dirección. ¿Y cómo calculo la magnitud de un vector? Mediante ese proceso. Hágalo por favor, a ver qué resultado llegan. Las otras personas, si necesitan alguna duda, alguna consulta, hágala por favor. ¿Cuánto le quedó, doña Renata? 2.27. Perfecto, señorita. ¿Ve que no es difícil? Pero hay que trabajar, seguir la secuencia de pasos, usar adecuadamente la calculadora y uno llega a destino. Entonces, pues todas estas cosas, en la prueba que yo les voy a presentar, van a tener que repetirlo y hacerlo. Ya, ¿Profe? ¿sí? ¿Profe? ¿El resultado siempre se deja solo con 2 decimales? Sí, normalmente 2 decimales después de la coma. Ya, gracias. Usted un termómetro cuando tenga un paciente, un termómetro hasta cuánto le puede medir. Cuando usted va al supermercado, usted le mide la temperatura, ¿no? Le dice tiene 35.2, tiene 37 o tiene 36.4, ¿verdad? Entonces normalmente son 2 dígitos después de la coma. Pero el tipo no creo que el guardia que le mida tiene una temperatura de 35.246429. Eso no te lo registra el termómetro. Entonces normalmente la presión, la temperatura, la regla, normalmente uno mide hasta el segundo o tercer dígito, no más allá. ¿Ya? ¿Ya cómo vamos a medir el ángulo? Vamos a suponer que phi es el ángulo que hace la resultante. Esto podría haber sido alfa, beta, gamma y otro ángulo, cualquier nombre, le llamé phi. Entonces usted va a ocupar esta ecuación. ¿Cómo me la construyo? Ubique la tecla tangente. Tan. ¿La ubicó? Sí, profe. Ya. Si usted aprieta esa tecla, apriétela, que aparece en el visor, Tan. tan, bórrelo. Sobre la tecla tan aparece tan a la -1, ¿lo veo, no? Sí, profe. Ya, entonces yo quiero hacer que mi calculadora haga eso. Entonces para eso yo tengo que apretar Shift o inverso, la primera tecla que está en el extremo superior izquierdo. Y ahora apriete tan. ¿Qué apareció? Tan -1. Perfecto, entonces tenemos lista esa parte, ¿eh? Lo mismo sucede con la función seno y coseno que están al lado. La tecla dice sin y cos, y sobre la latita dice sin a la -1 y cos a la -1. Entonces ahí aparece un paréntesis, entonces coloque un paréntesis curvo, coloque 0,94, divídalo en 2.07, cierre paréntesis y ejecute, ponga igual. 24.42. Perfecto, señorita, y ahí está el ángulo, ¿eh? Saca premio. Ve que no es difícil esta cosa, pero tiene que estar presencialmente en las clases, seguir las instrucciones que le da su profesor, porque me he dado cuenta que muchas de ustedes y ustedes, los que están siguiendo este curso, no tienen internalizado el uso de la calculadora. Muchos de ustedes me han dicho que no han visto trigonometría, entonces eh, he tenido que retrasarme un poquito para ir enseñando todas estas cosas. Y ahí aparece, ¿cierto?, lo que yo le dije. He tenido en otros paralelos me han pedido la misma situación y les he enseñado a hacer lo que corresponda. ¿Dudas, consultas de este problema? ¿Le queda más claro, señorita Renata Antonia Poloni
no sé qué más, G. Sí, sí, profe. Ya, el resto, ¿les queda claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? Tampoco hay nada en el chat. No, profe. Profe, Bien. ¿Estamos bien? profe, en la prueba hay que, va a haber que poner esto cuando uno ponía el F tanto y las dos rayitas a los lados. ¿Esas dos rayitas? ¿Eso hay que ponerlo? Sí, ¿O pues es como claro. para uno poder comprobarlo? Sí, pues, eso lo puede hacer usted aparte, no es necesario. Usted en la prueba me entrega eso que está ahí y sigue trabajando. Esto es una manera de comprobar. Ah, ya Eso sé, usted lo profe. hace aparte, pues, para ver si está bien encaminada, ¿me entiende? Igual cosa esto, pues, esto también que es algo que no está visibilizado, que no está puesto en ninguna parte. Eso lo enseña uno y el uso del paréntesis, la tangente, todas esas cosas, eso no está dentro del programa de la asignatura. Yo debería hacer estos cálculos y seguir adelante, ¿no? Y arreglarse que usted pueda, pero mi condición de ser profesor tengo que estar haciéndome cargo de algunas otras cosas que para que usted llegue a puerto, porque me doy cuenta que no los tienen internalizados. Así que eso que está ahí, eso usted lo hace aparte en su papel, en su casa y cuando usted, para ver si está bien encaminada, le da los resultados. ¿Ya? Bien, vamos a seguir entonces con otro problema. Ya, entonces fíjese bien, ahí está el enunciado del problema, lo que nos solicitan, está el desarrollo y después les puse el dibujito abajo. Vamos con el problema 2. Estos problemas, ¿había visto la guía que yo le subí o no? Sí, profe. Ya, pues esos son el problema número 2, ¿verdad? Entonces ahora yo lo leo, usted lo tiene. No es necesario que lo esté copiando de nuevo, porque obviamente usted lo tiene, entonces con eso ganamos tiempo. Simplemente lo que uno lee, ¿cierto? Es la información y hacerlo lo más, lo más rápido posible. Dice el tendón del bíceps, ¿cierto? El que está ahí, ejerce una fuerza de 7 kilopondrios, vamos a agregar 7 newtons sobre el antebrazo. ¿Ya? El brazo aparece doblado de tal manera que forma un ángulo a 40 grados. Ahí está, ¿ves? Tiene usted la fuerza que hace ese tendón con, ahí, con ese ángulo y forma un ángulo a 40 grados. No se visibiliza muy bien, pero ya lo voy a explicar. Con el antebrazo, ya las componentes FM, una componente paralela al antebrazo, o sea, esa fuerza que está ahí la tengo que descomponer en esta componente paralela que da lugar, ¿o cierto?, a una fuerza estabilizadora y una perpendicular a ella que da lugar, ¿o cierto?, a una fuerza de sostén. Entonces aquí está el dibujo, ¿veo? Y esto lo vamos a llevar al Paint. Y esto lo vamos a borrar porque ya lo ocupamos. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Entonces, esta fuerza que está aquí, que es de 7 newton, la descompuse y la proyecté, ese ángulo, ¿cierto? Lo descomponemos en esta componente paralelo, ese ángulo 40 grados estaba ahí, y ese ángulo 40 grados se repite acá porque son ángulos, ¿cierto? Ángulo externo, externo, ¿no? Que están entre una misma paralela, así que ese ángulo se repite. Ese ángulo es 90 grados, ese es 90, así que esto vale 50 y este otro vale 50. Y la descompuse entonces en una componente paralela y una componente perpendicular al antebrazo, para dar cierta cuenta de esta componente estabilizadora y esta de sostén en el antebrazo. Entonces, ¿qué decimos acá?
2. Entonces vamos a decir lo siguiente. Coseno de 40 grados es cateto adyacente, esa fuerza, que es la fuerza paralela, partido por la hipotenusa de ese triángulo. Porque aquí usted tiene un triángulo, ¿eh? Eso es la hipotenusa, este es el cateto opuesto a 40 grados y este es el ángulo, y este es el cateto adyacente. Entonces coseno dice, el coseno de 40 grados es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Coseno 40 grados es el cateto adyacente, que es la fuerza F sub MP paralela partido por la hipotenusa. Y de ahí despejo el FM sub P paralela. El FM, que es la fuerza que hace el bíceps, ¿cierto? El bíceps pasa, está dividiendo, pasa multiplicando y te queda F sub M por el coseno de 40. Esto vale 7 y esto vale el coseno de 40. ¿Cuánto le queda a eso? ¿Cuánto les queda? 5.36. Ahí está, ¿ves? Y esa es la componente en cuestión. De igual forma, ahora decimos lo siguiente, yo necesito eso que está ahí, esa, que estoy indicando. Entonces digo, seno de 40 grados es cateto opuesto, porque es opuesto al ángulo, está al frente, partido por la hipotenusa. Entonces te queda seno de 40 grados, es cateto opuesto, que en el fondo es la componente perpendicular. Esa rayita que yo le puse ahí significa que es perpendicular, partido por la hipotenusa. Entonces yo despejo el F sub M, que está dividiendo, ¿cierto? Y pasa al otro lado multiplicando. Y entonces te queda que la fuerza F sub M perpendicular es Fm por el seno de 40 grados. ¿Cuánto vale eso, por favor? 4.49. 4.49. ¿Cómo puede comprobar usted si es correcto estos cálculos? ¿Cómo puede comprobar? ¿Era con la raíz o no? Claro, hágalo, a ver cuánto le da. Comprobación. Usted quiere comprobar si esto, antes de entregar la prueba, quiere ver si esto, o su trabajo, quiere ver si eso es correcto o no. Sí, me dio. ¿Cuánto le dio? Me dio ¿Cuánto le dio? 6.99. ¿Ah? Me dio 6.99. ¿Y cuánto es la magnitud de módulo? ¿7? 7. ¿Ves? Obviamente, ¿por qué no le da el valor exacto? Porque nosotros hemos cortado decimales, ¿o no? Sí. Ya, esa es la manera de hacerlo, ¿eh? ¿Es difícil o no? No, profe. No, pero hay que hacer los ejercicios y hay que estar presencialmente en las clases, ¿ves? Y se va aprendiendo y va siguiendo las instrucciones. Es distinto ver un video porque si todo el mundo no habría problema que los profesores estuviésemos ahí viendo puros videos los alumnos. Tienen que estar presencialmente. Después, si usted quiere ver, reforzar algunos conceptos, puede ver el video que yo subo, pero entiendo que aquí es donde se aprende. Y eso te da aproximadamente, si estos 6, ¿cuánto te dio? 6,99. Sí, profe. Listo, y eso es igual a, eso aproximadamente, esa cosita que estoy colocando yo, 7. Listo, y ahí está el problema 2. Entonces ahí tiene el enunciado, tiene la descomposición vectorial que yo hice y tiene el desarrollo.
Bien, vamos con el problema 5. ¿Duda a la otra persona, alguna consulta? Nadie me escribe en el chat, ni una cosa, nada, profe, estamos bien, los 33 en el fondo, no hay, nadie explica nada. No, profe, está bien. Ah, también. Ok, dudas, consulta, no. Listo. Ya, No, pues siguiendo la línea. ya, perfecto. Ya, dice acá la figura, muestra la forma del tendón del cuádriceps al pasar por la rótula. Si la tensión T del tendón es 140 kilopondios, yo lo trabajo con Newton. ¿Cuál es el módulo y la dirección de la fuerza de contacto F sub C ejercida por el módulo sobre la rótula? Entonces aquí está la rótula y ahí hay un tendón que pasa por encima, que es el mismo tendón, por eso se llama T y T la tensión. Aquí forma un ángulo con la parte inferior, ¿cierto? Forma un ángulo de 80 grados y este de 37 grados. Y aquí hay una fuerza de contacto entre la parte de la rodilla y la rótula, que se llama F sub C, haciendo un ángulo teta respecto de esa horizontal. Entonces, vamos a trabajar el dibujo. Vamos a copiar. Eso ya lo hicimos. Ya. Entonces lo que hago es pasar un sistema referencial XY en ese punto, ¿eh? Y lo que hago, esta fuerza que está aquí, apuntando, la traslado el vector y lo coloco aquí con rojo, por eso lo puse con rojo. Y trato de mantener el mismo tamaño de la flecha, con la flecha negra con la flecha roja del mismo el tamaño. Y ese ángulo teta, ahí voy. Y si yo traslado, paso para allá, y después, ¿cierto? Yo extiendo eso para allá, ahí me queda un ángulo teta, que es el mismo ángulo teta que está aquí. Ángulo opuesto por el vértice, ¿está claro? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Trabajar y proyectar las fuerzas. La fuerza F sub C, ¿cuántas componentes va a tener? La fuerza F sub C, ¿cuántas componentes va a tener? 2. 2. La proyección en el eje horizontal y la componente, ¿cierto?, hacia arriba vertical. Y ese ángulo teta se va a repetir aquí arriba. ¿Ya? Voy a tratar de hacerlo. No me quedó bien esto. Ahí.